La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Así es. Desde el 1 de septiembre está abierta la convocatoria de la segunda fase del Programa Nacional de Estímulos 2020 del Ministerio de Cultura. Buenos días a nuestros artistas, creadores, gestores, emprendedores culturales y a todos los colombianos que se conectan con nosotros a través de este Facebook Live, realizado con el propósito de brindarles recomendaciones prácticas para la presentación de proyectos en el marco del Programa Nacional de Estímulos, Capítulo Naranja, que va dirigido a los emprendimientos del sector cultural y creativo. El Viceministerio de la Creatividad y la Economía Naranja ha rediseñado su oferta de estímulos para la segunda fase con un capítulo de 6 convocatorias correspondientes a 63 estímulos y para un total de 2.895 millones de pesos. Oferta dirigida a apoyar a los agentes en los diferentes retos que atraviesa el sector en estos momentos en términos de consolidación de herramientas para la preservación y promoción del arte y la creatividad, el fomento de las nuevas formas de asociatividad, el fortalecimiento de las estrategias de producción y comercialización, en la implementación de planes de sostenibilidad de infraestructuras culturales, así como la incorporación de herramientas digitales para lograr una mayor adaptación de los retos actuales. Yo soy Ani Huitrago, asesora de la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento del Ministerio de Cultura, y me alegra estar aquí con ustedes apoyando sus procesos de postulación a las becas del Capítulo Naranja. Los invito a ver el testimonio de uno de los ganadores del programa. Hola amigos, ¿qué tal? Los saludo desde la sucursal de la música alternativa. Los saludo desde Cali, Valle del Cauca. Y soy el director del proyecto Bichufue Records, un sello independiente comprometido con la difusión y producción de contenidos digitales alrededor de la música local. Nuestro proyecto fue ganador de la beca para desarrollo inicial de bienes y servicios creativos. El ministerio nos permitió abrir las puertas a un montón de talento musical que hay en la región del suroccidente colombiano. Así que quiero invitarlos a que sigan nuestro proyecto en redes sociales y a que por supuesto no se pierdan la apertura de la fase 2 de la convocatoria Estímulos 2020, porque puede ser una gran oportunidad para seguir creciendo como emprendedores y fundamentalmente como creadores en este momento donde más lo necesitamos. Un saludo desde Cali y esto fue Bichufue Records. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Recordamos que los proyectos ganadores de la oferta naranja contarán con la distinción del sello Colombia Crea Talento, como un reconocimiento a la contribución que hacen los agentes claves, a la contribución que hace, a la promoción de la diversidad y de las expresiones culturales y a la generación conjunta de procesos de innovación pública para las industrias culturales y creativas. Hoy estamos con Mónica Clavijo, asesora de la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento del Ministerio de Cultura, que nos brindará recomendaciones prácticas para la presentación de un proyecto. Recuerden que desde ya pueden ir formulando sus preguntas en el chat. En el transcurso de este Facebook Live las vamos a ir resolviendo. Si dado el caso alguna de estas queda sin responder, a lo largo del día les estaremos respondiendo en el mismo chat. Bien. Aclarando esto, buenos días, Mónica. Gracias por estar con nosotros y darnos esta guía para presentar correctamente un proyecto. Mónica. Hola, buenos días, Ani. Muchas gracias por tu presentación. Y bueno, vamos a comenzar. Esta presentación es de recomendaciones prácticas y básicas a tener en cuenta para la presentación de un proyecto. La idea es que las personas interesadas, actores de los sectores creativos y culturales tengan claro cuáles son las bases para presentar un proyecto, ya que muchas veces cuando nos presentamos a convocatorias o a otro tipo de proyectos, digamos, de convocatorias abiertas, pues
tenemos que hacer el ejercicio de hacer un proyecto y a veces este ejercicio nos genera dudas. Entonces, la idea es poder hacer algo un poco práctico y que ustedes tengan en cuenta unas recomendaciones básicas para el proyecto. Voy a compartirles la presentación. ¿Se está viendo bien? Listo. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que comenzar a pensar es en nuestro proyecto. Siempre cuando vamos a hacer un ejercicio de una investigación o un proyecto práctico, vienen muchas preguntas a nuestra mente. Entonces, digamos que la primera fase es organizarnos, es organizar la mente y pensar hacia dónde va nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Me gustó mucho esta definición y por eso la quiero compartir con ustedes. El proyecto es un conjunto de actividades que se proponen realizar de manera articulada entre sí con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo en tiempo dados. Es muy importante que en realidad hagamos el ejercicio de pensar hasta dónde va a ir nuestro proyecto, cuánto tiempo tenemos para ejecutarlo y saber qué presupuesto tenemos. Entonces, digamos que lo primero es como sentarse, organizar las ideas para poder darle una organización a lo que vamos a realizar o lo que vamos a desarrollar. Diez preguntas básicas. Entonces, ¿cómo empezar? ¿De dónde comienzo yo? La primera pregunta que siempre me hago es ¿qué? ¿Cuál es la naturaleza de mi proyecto? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cuál es la idea central que yo quiero lograr con mi proyecto? ¿Cómo la describo? ¿Cómo quiero que la gente conozca de qué se trata mi proyecto y qué es lo que yo quiero hacer? ¿Por qué? Es la segunda pregunta. Esa pregunta viene de por qué es mi idea de hacer este proyecto, de dónde viene, qué es lo que lo origina, qué lo fundamenta y cuáles son las razones por las cuales yo planteo hacer este proyecto. Igual, ahí también en ese por qué me puedo preguntar cuál es la prioridad y urgencia de hacer este proyecto y no otro. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hablar de un taller de artesanía. Entonces, por ejemplo, si yo quiero desarrollar determinado producto, una mochila, un diseño de una mochila, entonces me puedo preguntar, bueno, ¿por qué quiero hacer esta mochila? ¿Cuál es el objetivo de hacer este producto? Y ¿por qué quiero hacer una mochila y no quiero hacer otro tipo de artesanía? Entonces, por ejemplo, la naturaleza de mi proyecto puede ser que en realidad vivo en una comunidad indígena o en una comunidad en cualquier municipio de Colombia, donde, por ejemplo, se hacen unas artesanías muy bonitas en cestería. Entonces, yo lo que quiero es precisamente dar a conocer toda esa artesanía que produce mi municipio. Entonces, ahí me pregunto, ¿cuál es mi proyecto y por qué lo quiero hacer? Quiero dar a conocer a esas artesanas y a esas artesanías que se producen en mi municipio. ¿Y por qué las necesito? Porque las quiero dar a conocer, pero además porque me interesa que circulen y, digamos, a largo plazo, incluso se convierta en un símbolo patrimonial nacional y municipal. La tercera pregunta va hacia ¿para qué? ¿Cuáles son los objetivos y propósitos que yo tengo con mi proyecto? ¿Qué espero obtener? ¿Cuáles son el destino específico que quiero con mi proyecto? ¿Y cuáles son los logros que quiero alcanzar con su ejecución? ¿Cuánto quiero hacer? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los servicios que se prestarán? Cuando yo hablo de, no, yo quiero, mi finalidad es, por ejemplo, posicionar o dar a conocer las artesanías de determinado municipio, pues tengo que saber si con un solo proyecto lo puedo realizar o si de pronto debo proyectarlo para hacerlo en diferentes plazos, en diferentes proyectos que me permitan pues llegar a una meta mucho más grande. ¿Sí? Por ejemplo, puede que yo en un inicio
necesite trabajar el tema de diseño de esas artesanías, o que, por ejemplo, mi proyecto específicamente se dedique al tema de los materiales, de la consecución de los materiales, o también, por ejemplo, a poder ayudarles a los artesanos a circular todos sus productos. La quinta pregunta viene siendo como, ¿dónde voy a hacer este proyecto? ¿Cuál es la localización geográfica en la que está ubicado mi proyecto? Porque también puede ser, por ejemplo, que yo esté en un determinado municipio, pero quiera que mi proyecto se desarrolle en diferentes municipios o incluso en un sitio diferente al que yo me ubico. Y también es muy importante ir pensando dónde yo voy a desarrollar mi proyecto, porque pues, tengo que saber que cuento con un espacio físico si lo necesito, por ejemplo, en un tema de artes, de teatro, danzas, pues en donde voy a desarrollar mi ejercicio de investigación o mi proyecto. ¿Cómo? ¿Cuáles son las actividades y tareas que debo desarrollar? Y esto me lleva también a pensar, ¿cuál es la definición de esas actividades y tareas que necesito cumplir para llevar a cabo los objetivos que me he trazado, y con cuál metodología voy a hacer esas actividades y esas tareas? Entonces, todo eso debe quedar organizado y escrito para poder organizar mi proyecto. Otra pregunta básica es, ¿a quiénes? ¿A quiénes va dirigido este proyecto? ¿Cuál es mi intención? ¿A quién quiero que le llegue directamente? ¿Cuáles van a ser los destinatarios de ese proyecto que yo voy a ejecutar? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios directos de ese proyecto? E incluso puedo pensar a quiénes va a beneficiar indirectamente ese proyecto. Si retomamos el ejemplo de las artesanas, por ejemplo, pues los beneficiarios directos van a ser precisamente las artesanas a las que yo les voy a ayudar a circular, por ejemplo, sus artesanías, o voy a ayudar a divulgar estas artesanías. Pero los beneficiarios indirectos también, digamos, podrán llegar a ser, por ejemplo, todos los actores que están relacionados con el turismo, porque seguramente ya esa socialización de esas artesanías me va a llamar a mucha gente a mi municipio para que vaya y me visite y pueda conocer el lugar. Entonces, digamos que ahí puedo pensar en cuáles beneficiarios directos yo puedo identificar y cuáles a largo plazo también se van a ver beneficiados. Como octavo punto tenemos quiénes van a ser. Entonces, también nos toca pensar quiénes van a ser los responsables de esa ejecución. Cuáles son los recursos humanos que tenemos, y también comenzar a hacer un equipo y una estructura de trabajo, pues también distribuyendo las funciones que cada persona va a tener dentro de ese equipo de trabajo. ¿Con qué? Entonces aquí ya tengo que pensar en qué recursos tengo. Y aquí no solamente estoy hablando de recursos financieros, sino también en recursos materiales. Entonces mirar, por ejemplo, con qué tecnología cuento yo propia, si por ejemplo tengo que pedir prestado, o tal vez puedo alquilar algunos equipos que necesite para llevar a cabo mi proyecto. Si necesito cofinanciación, ¿sí? Porque pues obviamente, digamos, esto es muy importante. Si yo voy a hacer un proyecto, si puedo buscar varias fuentes de recursos financieros que me apoyen, pues obviamente mi proyecto puede ser más robusto, o puedo ejecutar digamos, una mayor cantidad de actividades. Y bueno, y en el 10º punto tenemos cuándo. ¿Cuál es el tiempo que yo estimo se van a demorar esas actividades, y en el tiempo en que voy a lograr los objetivos? Entonces, en ese sentido, ya hago un cronograma. Entonces, aquí tenemos una diapositiva en la cual tenemos un esquema general para el diseño de un proyecto. Entonces, empezamos con la denominación o el título del proyecto, que aquí, pues una recomendación muy grande es que el título del proyecto es muy importante, entonces debe
debe ser muy simple, debe ser concreto y tal vez no ser demasiado largo, porque a veces se intenta pues resumir todo el proyecto en el título y eso hace que sea muy confuso. Entonces la idea es que sea una síntesis, que sea muy llamativo y que permita como explicar el proyecto de una manera muy general. Luego viene la naturaleza del proyecto, que son aquellas características pues que hacen, que caracterizan pues el proyecto. La descripción, entonces aquí tenemos cuál es la idea central de nuestro proyecto, hacia dónde vamos, qué se pretende realizar. También en este caso pues se recomienda que no sea extensa, todos los, mejor dicho, a veces ponemos demasiada información en los proyectos y eso también dificulta la labor, por ejemplo, de una revisión o de un evaluador. Entonces, toca intentar todo el tiempo de ejecución y de escritura del proyecto ser concretos con lo que estamos diciendo. La justificación, pues aquí tenemos que explicar cuál es la prioridad y la urgencia que necesitamos tener en cuenta, lo que queremos cubrir o profundizar, el tema específico en el que queremos cubrir o profundizar con la ejecución del proyecto. Los objetivos, entonces, hacia dónde, como hablábamos hace un tiempo, pues hacia dónde, cuáles son mis metas, qué es lo que yo quiero lograr. Entonces aquí siempre, pues casi en todos los proyectos, lo que se hace es presentar un objetivo general que cubre toda mi idea general de proyecto y unos específicos que me ayudan además a marcar cuáles son aquellas actividades que yo voy a realizar. Entonces, ¿para qué hago todo esto? Todos los objetivos deben responder a eso. ¿Cuáles son las actividades que pretendo realizar? ¿Cuáles son los productos a los que voy a llegar? Y esto nos lleva a los productos, que son precisamente como la forma de definir claramente cuáles son los entregables. Por ejemplo, si voy a presentarle a, no sé, estímulos, cuáles son los productos que yo le voy a presentar estímulos, pero también qué es lo que yo espero obtener con toda la ejecución del proyecto. La localización física, como les dije, que también es importante definirla. ¿Cuáles son las actividades y tareas por realizar? Entonces aquí también hacer el listado de todo lo que yo tengo que tener en cuenta en el momento de hacer un proyecto. Por ejemplo, entonces si yo voy a hacer un proyecto de investigación, pues obviamente tendré que ir a hacer un levantamiento de la información a la biblioteca o hacer una búsqueda de información. Luego, entonces tengo que empezar a hacer un marco teórico y también empezar a desarrollar toda una parte académica. Ya que hablo de la academia, creo que es muy importante tener en cuenta este tema de la justificación y el marco teórico, porque todos nuestros proyectos ojalá que tengan un componente académico y de investigación, ¿sí? Profundizar como en el tema. Si yo voy a hablar de artesanía, pues un poco revisar la bibliografía que tenga sobre artesanías, sobre oficios tradicionales y que me sirvan para profundizar y reforzar mi proyecto. Luego de las actividades y tareas por realizar viene la metodología, que es cómo lo voy a hacer. ¿Qué pasos operativos, digamos, ya físicamente voy a hacer para lograr mi objetivo? El calendario y los plazos, que es muy importante, como les decía, definir claramente cuál es ese tiempo en el que yo voy a desarrollar el proyecto, cuál es el plazo de cada una de esas actividades y hacer el control del desarrollo de las mismas. Los recursos humanos y materiales técnicos y financieros, el tema del presupuesto y unos indicadores de evaluación, porque también es importante que yo en este proceso pues siempre tenga una evaluación, sea crítico. En realidad estoy cumpliendo mis objetivos, en realidad cumplí con el tiempo estimado, esos recursos humanos y físicos fueron suficientes o insuficientes. Todo eso me va a servir para hacer una evaluación que muchas veces la piden dentro de los esquemas de los proyectos, la solicitan, o también me sirve para mí mismo, pues para hacer una autoevaluación y saber en qué aspectos debo profundizar y mejorar.
Bueno, en esta segunda parte, digamos que la primera parte era como unos aspectos generales del proyecto y aquí queremos hacer énfasis en los proyectos naranja, porque sabemos que muchos de ustedes también están interesados en este tema. Entonces, ¿la economía naranja qué es? ¿De qué estamos hablando? Entonces, es una herramienta de desarrollo cultural, social y económico y se diferencia de otras economías por el hecho de fundamentarse en la creación, producción y distribución de bienes y servicios, cuyo contenido de carácter cultural y creativo se puede proteger por los derechos de propiedad intelectual. Entonces, muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y yo cómo presento este proyecto? ¿Cómo me inserto en esta realidad de la economía naranja? Entonces, lo primero es saber que la economía naranja va dirigida a los emprendedores creativos y culturales. Entonces, esta es una ruta que me muestra qué actividades naranja desarrolla, cuál es el ecosistema de valor de la economía naranja, cuáles son los modelos de gestión y cuál es la oferta. Aunque no me voy a extender tanto en este tema, lo primero es ver cuál es tu actividad naranja. Tenemos 3 grandes grupos que son artes y patrimonio, industrias culturales, industrias creativas, nuevos medios y software de contenidos. Entonces, lo primero es, yo tengo que hacer el ejercicio de ubicarme en uno de estos grupos. Dentro de artes y patrimonio se encuentra artes visuales, artes escénicas, turismo y patrimonio cultural, educación, gastronomía, artesanías. Industrias culturales está la industria editorial, la fonográfica y la audiovisual, y en industrias creativas están los medios digitales, el diseño y la publicidad. Si la actividad o las actividades que yo realizo están enmarcadas en este grupo de actividades, pues yo puedo hacer parte de la economía naranja. Lo segundo también es mirar dónde es mi cadena de valor, en qué punto estoy yo. Pueda que de pronto yo haga todas estas cosas, todos estos pequeños gráficos son eslabones de la cadena de valor. Entonces yo puedo ser un creador y también ser un productor y proveedor de un producto. Por ejemplo, volvemos al tema de las mochilas. Puede que yo sea una artesana que siempre, digamos, tengo en la tradición en mi familia hacer estas mochilas. Yo sé crearlas, tengo muy claro quién me puede proveer los materiales, cómo los debo producir. Y ya cuando llega, por ejemplo, a la parte de distribución, ya se me dificulta. Si yo vivo en un municipio apartado que está desconectado, tal vez yo necesito un apoyo de distribución, que alguien me ayude a mi producto, que mi producto esté en internet o que vaya a unos mercados. El tema está en circulación también. Por ejemplo, es eso, llevar el producto a diferentes mercados y producir o sensibilizar a las audiencias de ese producto que yo estoy haciendo. Entonces, digamos que muchas veces una sola persona, un emprendedor puede hacer tener en cuenta todas estas eslabones de la cadena, o a veces yo me especializo en uno o dos. Entonces, también es importante ubicarse. ¿Ustedes qué hacen dentro de esta cadena de valor? ¿En dónde se localiza? Todo esto, pues con miras a organizar el proyecto y saber más o menos en cuáles alternativas de proyecto pues les conviene más para este momento. Esta diapositiva les muestra el Consejo Nacional de la Economía Naranja, de la cual hacen parte diferentes entidades gubernamentales. El ente rector es el Ministerio de Cultura y está el Ministerio de Comercio, el Ministerio de del MINTIC, el MINTRABAJO, MINEDUCACION, MININTERIOR, MINHACIENDA y otros departamentos como el Departamento Nacional de Planeación, el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el SENA, FINDETER y la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Por ejemplo, MinComercio, pues hay otros departamentos que están también participando, como son Fontur, Impulsa, Bancoldex, Artesanías de Colombia, entre otras, y las traemos acá porque nos parece importante que sepan que cada una de estas entidades y organismos tienen
convocatorias a las que ustedes también pueden pues acceder. Entonces, para que puedan acceder, el sitio oficial es economianaranja.gov.co, donde pueden acceder a través de internet y pueden encontrar una cantidad de información pues que les puede interesar. Y ahí está la oferta de cada una de las entidades. Entonces, ya con lo que hicimos, con el ejercicio de saber dónde estamos, a qué actividad pertenecemos y dónde estamos en la cadena de valor, tal vez ahí nos podemos ubicar más fácilmente, saber si necesitamos, por ejemplo, no sé, una oportunidad para terminar de formarnos o si necesitamos recursos para reforzar determinados materiales o si necesitamos maquinaria, entre otras. Y pues digamos que el tema principal que nos trae acá es el Programa Nacional de Estímulos, que como ya les dijo Ani, está abierta ahorita en su segunda fase. La segunda fase pues es totalmente virtual y se ingresa a través de estímulos.mincultura.gov.co. Aquí ya van a encontrar un micrositio que está destinado precisamente al tema de la convocatoria de estímulos y pues cuáles son aquellas recomendaciones que les podemos dar también para obtener un buen proyecto. Entonces, lo primero es que ustedes van a encontrar unos requisitos generales de participación. Es muy importante que se tomen el tiempo para revisar toda la convocatoria y revisar todos estos requisitos para comprenderla. Y que si en caso de no entender cómo se hace esa aplicación, entonces pues de una vez se pueda, digamos, hacer una consulta al Ministerio de Cultura. Una vez yo ya he hecho como toda la revisión de la convocatoria, pues ahí sí ya puedo analizar a qué beca o a qué premio o a qué convocatoria me quiero presentar y pues analizar muy bien cuáles son las particularidades de esa convocatoria, ¿sí? Muchas veces nos llama mucho la atención un premio, pero de pronto cuando analizamos qué es lo que queremos presentar nos damos cuenta que no se ajusta a lo que están pidiendo. Entonces, por eso es muy, muy importante analizar si la convocatoria es pertinente para el proyecto. También es importante tener en cuenta que en caso de ser ganador, pues todas las personas adquieren unos derechos y unos deberes que deben ser cumplidos. Entonces, por decirles algo, muchas veces cuando se inician los proyectos, el primer desembolso de recursos se demora un poco, entonces los ganadores deben tener recursos propios para iniciar su proyecto sin que se atrase. Y bueno, toca también, por ejemplo, en el momento de ser notificado como ganador, adquirir una póliza y otra serie de documentos que se deben tener en cuenta desde el inicio. También es importante prestar atención a los requerimientos administrativos y técnicos. Muchas veces nos centramos solamente en la propuesta y dejamos los requerimientos administrativos. Hay, por ejemplo, documentos administrativos que no son subsanables, por ejemplo, ahorita, ay, me olvidó. Bueno, pero por ejemplo, si a mí se me olvida la cédula, pues podría llegar a ser complicado. La idea es que yo haga una verificación previa y todos los requisitos administrativos estén completos. Igual pasa con los requisitos técnicos. Si una convocatoria me dice que yo debo tener 5 o 6 puntos, toda mi propuesta debe contener esos 6 puntos y con los títulos y las especificaciones que me están solicitando. Muchas veces también lo que pasa es que una persona, por ejemplo, desarrolla un proyecto en formato de marco lógico y eso lo presenta a diferentes convocatorias y no hace cambios, por ejemplo, en los títulos o en la forma en la que se está solicitando en la convocatoria. Entonces, la idea es que la gente verifique específicamente qué es lo que está pidiendo la convocatoria y ajuste sus documentos a lo que se está pidiendo. ¿Sí? No es solamente mantener tal y cual como tengo la información, sino que si voy a presentar un proyecto a varias convocatorias, pues también tengo que tener en cuenta cuál es la naturaleza de esa convocatoria y qué me están pidiendo. También tengo que verificar
que los contenidos de esos documentos presentados respondan a los solicitados en la convocatoria y, sobre todo, asegurarse de enviar la documentación completa. Muchas veces nos pasa también que, por ejemplo, en esta parte del envío de documentos digitales, puede que el PDF no me quede bien creado y me quede incompleto el documento. Entonces también es necesario que yo mismo, antes de enviar la documentación, me asegure que el PDF se pueda abrir, que si voy a mandar un video se pueda ver completamente, para que no vayan a tener problemas. También es importante darle tiempo a la redacción cuidadosa del proyecto, prestar atención a la redacción, tener en cuenta que si una mala redacción puede en realidad invalidar un proyecto. Entonces ser cuidadoso con eso, pero a la vez ser concreto y escribir lo que se quiere decir. Si no hay necesidad, por ejemplo, de irse al pasado, contar como muchas cosas de atrás para poder describir exactamente a dónde quiero llegar. Ser asertivo y puntual con la información solicitada. Entonces también, si me están pidiendo una cosa específica, la idea es que yo me centre en eso y pueda desarrollarlo adecuadamente y, como les digo, no hablar como del pasado, demasiadas arandelas, que de pronto es información que me sobra mucho y me puede confundir. Y lo que les dije de revisar los documentos antes de su entrega y verificar que funcionan correctamente. Vemos que estas son como las generales. Y esta era como la generalidad de la presentación. No sé, Ani, si quieras que hablemos como de unos puntos específicos. ¿Me mandas a transmisión, por favor? Ay, perdón. Willy. Muy bien, muchas gracias, Mónica, y un saludo a todos los que están conectados con nosotros hasta ahora. De acuerdo a lo que tú nos solicitas, Moni, podemos pasar a revisar algunas de las preguntas que nos han enviado por el chat y así poder revisar aquellos puntos que pues las personas que se han conectado pues tienen dudas sobre lo que tú nos has presentado o aquello que ya los que han revisado la convocatoria han podido encontrar ya algunas de las preguntas. Entonces voy a empezar aquí revisando las preguntas que tenemos en el chat para compartir. Orlando Patiño Guerrero nos comenta, ¿una misma organización puede presentarse en convocatorias de danza y convocatorias de economía naranja? ¿Quieres que la responda yo? Bueno, entonces, querido Orlando, aquí ya en este punto de la segunda fase hay que tener en cuenta todo el marco o todas las pautas que se tienen para la participación o lo que encontramos en los requerimientos generales de la convocatoria del Portafolio Nacional de Estímulos. Si alguno de ustedes ha sido ganador en la primera fase, no es posible que puedan asignarse un nuevo estímulo para esta segunda fase. Si ustedes miran en la parte de quienes pueden participar, van a encontrar una nota que menciona que un mismo participante no puede recibir dos estímulos. Entonces, como les repito, si en la primera fase ustedes ya fueron ganadores de un estímulo, para esta segunda fase no es posible, pero si no fue así, ya sea que no hayan ganado o no hayan participado en la primera fase, para esta segunda fase ustedes pueden participar en el número de convocatorias que ustedes consideren pertinentes, pero solo se les dará la asignación de un solo estímulo. Y también, ¿cómo sucede esto? Si las 2 o las 3 convocatorias en las cuales ustedes fueron ganadores publican resultados la misma fecha, se les consultará cuáles de los 2 estímulos ustedes quieren recibir. Pero si los resultados de las convocatorias salen en diferentes fechas, se les asignará el estímulo que se publique primero. Esto para que lo tengan en cuenta y también para que puedan hacer una revisión adicional de los requerimientos generales. Este año, como se les mencionó, hay una plataforma y hay unos videos bastante chéveres y dinámicos para entender todos estos requerimientos de participación general. Bueno, entonces yo continúo aquí con las preguntas que nos han realizado.
Y vamos a revisar una pregunta que nos plantea David Rodríguez Zico. En él menciona, ¿se podrían crear proyectos de formación recreo-deportiva? No, en este caso, como vimos en el tema de las actividades naranja, no, las actividades recreodeportivas no estarían incluidas. Solamente son actividades culturales y que tengan que ver también con la creatividad, pero en lo que está definido en las actividades naranja. Muchas gracias, Moni. Tenemos también la pregunta de Rodolfo Triana y él nos comenta, ¿alguna entidad del Estado puede participar como el SENA en la línea de infraestructura? En esta pregunta, Rodolfo, sí. Si tú te miras el texto de la convocatoria, lo que es importante allí tener en cuenta es que seas una infraestructura cultural identificada en el cuadro que allí se menciona, sea un museo, una escuela de música, una escuela de danza, una biblioteca, un laboratorio de diseño, siempre y cuando cumplas con estas características, sea público o privado, puedes participar y además que se pueda mostrar la titularidad sobre la infraestructura cultural. También tenemos la pregunta de Esme Cañaveral. Nos menciona, de acuerdo a la medida en que se fue desarrollando la charla, que si las artes plásticas no hacen parte de la economía naranja. Sí. Sí, están dentro del primer grupo de artes y patrimonio, precisamente. Así es. Ahí. Vivian Ruiz nos hace una pregunta relacionada con la pregunta anterior y nos dice, ¿qué tipo de actividades aplican para economía naranja? Entonces, querida Vivian, aquí te hacemos una sugerencia y es que entres a la página de www.economianaranja.gov.co y en la parte superior vas a encontrar un menú y hay una parte que dice ¿qué es? Y allí cuando abras aparece el ABC de la economía naranja. Entonces allí podrás revisar, como lo mencionó Mónica anteriormente, cuáles son las 3 grandes categorías y dentro de esas 3 grandes categorías cuáles son las actividades y las subáreas. Y allí vas a poder encontrar que todas las actividades que son de la economía naranja están relacionadas con la promoción, la conservación de la cultura y la promoción de la creatividad. Una pregunta de Gio Alvarado. Si me presenté a primera fase y quedé suplente, pero aún no sale un acta definitiva de jurados, ¿puedo presentarme en esta fase? En este caso, Gio, desde que hayan confirmado que los ganadores han tomado el estímulo, o sea, si todos los ganadores confirmaron el estímulo, tú te puedes presentar para la siguiente fase, pero si alguno de los ganadores no lo tomó y tú eres el suplente que va en la lista para tomar el estímulo, en ese caso no podrías participar. Yo te sugeriría que le escribas un correo al Programa Nacional de Estímulos a becas@mincultura.gov.co y haz la respectiva consulta de tal manera que puedas inmediatamente iniciar tu proceso de postulación. Bueno, aquí seguimos revisando. En el caso tenemos una consulta de Hernando Riaño Baute. ¿Se puede presentar un proyecto que ya estuvo en concertación? No se puede presentar el mismo proyecto que ya se presentó a concertación. Tiene que ser un componente diferente, ¿no? Muchas gracias, Moni. Aquí tenemos otra pregunta de Aldemar Beltrán. Él nos pregunta, buenos días, ¿el ministerio brinda asesoría durante la etapa de formulación del proyecto? Lo que generalmente hacemos desde las áreas técnicas es brindar como asesoría a preguntas puntuales, pero en realidad digamos que nosotros no brindamos como una asesoría completa porque obviamente no podemos ser jueces y partes de un procedimiento como estos, pero sí lo que hacemos es responder las preguntas que tengan las personas en el momento de plantear su proyecto. Ok, muy bien. Estamos aquí con Orlando Patiño Guerrero. Vuelve y nos pregunta,
Y esta pregunta dice, ¿se podría crear un proyecto de un festival cultural a la convocatoria de nuevos modelos de negocio cultural y creativo? Si previamente este festival no existía, Orlando, es posible presentarla siempre y cuando tú menciones anteriormente, mi modelo de negocio, las actividades que yo realizaba eran estas, pero de acuerdo a las nuevas condiciones a las que estamos, me tocó ajustarme a esto y lancé el festival, sí. Porque es importante que en esta convocatoria tú manifiestes cuáles eran las condiciones preexistentes, cuál fue la afectación, pues con todo lo que estamos de la emergencia sanitaria y todo lo que pues esto significa, y cuál ha sido como tu rediseño, cuál ha sido el nuevo análisis que has hecho de las actividades que tú haces para realizar una nueva actividad. Entonces, si este festival se puede enmarcar dentro de este análisis de tus actividades, es posible presentar ese proyecto. Natalia Sandoval nos pregunta, ¿los ganadores del estímulo Comparte los que somos podrían participar sin restricción en estímulo segunda fase? Natalia, sí, no tienes ningún problema para postularte, son convocatorias diferentes, te puedes presentar a cualquiera de las convocatorias de la segunda fase del portafolio de estímulo. La pregunta de Doris Calderón Giraldo nos dice, ¿un funcionario público que trabaja en otra entidad puede presentar un proyecto como persona natural? Querida Doris, tú puedes presentarte siempre y cuando no sea una entidad adscrita o vinculada al Ministerio de Cultura. Si no lo es, bienvenida eres para presentar tus proyectos. Bueno, tenemos también aquí una pregunta de Garabatos Recreaciones. Si no gané la primera fase, ¿me puedo presentar para la segunda fase con el mismo proyecto? Garabatos, sí, pues lo ideal sería que pudieras como mirar cuál fue tu proyecto, o sea, cómo fue que lo diseñaste y también mirar si ese mismo proyecto se ajusta a los nuevos objetivos de las convocatorias. Sí, yo ahí quiero hacer un énfasis y es que es importante que si, por ejemplo, no sé si fue de pronto un rechazo, pues es importante revisar cuáles fueron esas causales de rechazo y lo que nos ha pasado también, digamos, con el tránsito de este tema de economía naranja también, es que muchas veces las personas no saben describir muy bien sus emprendimientos. Entonces yo creería que es muy importante hacer la revisión del ABC de la economía naranja precisamente para ubicarse bien en esa actividad y dentro de la cadena de valor para poder describir de una mejor forma el proyecto. Muchas veces nos estamos quedando, digamos, en una descripción muy general, pero eso no se está relacionando en realidad cómo mi proyecto está relacionado con la cultura, con el patrimonio o con las artes o pues las industrias creativas y culturales, sino que es como una descripción de actividades solamente. Entonces es importante revisar esas causales de rechazo y yo sí sugeriría que es importante que mires cuáles fueron de pronto aquellos puntos que debieron haber quedado un poco flojos si fue un rechazo o en el caso que no haya sido seleccionado por los jurados, pues también puedes pedir las planillas al Programa Nacional de Estímulos y revisar las planillas que diligenciaron los jurados en ese momento. La pregunta de Garabatos Recreaciones es muy clave en un punto, y es que nuestro portafolio de 6 convocatorias de este momento repite una convocatoria de primera fase, que es la convocatoria de becas para la producción de bienes culturales y creativos. En este caso, si ustedes se presentaron a esta convocatoria en primera fase con un proyecto, ese proyecto no puede volver a ser presentado para segunda fase, porque es como si volvieras a participar en la misma convocatoria con la misma, ¿no? Entonces, se pueden volver a presentar, pero con un proyecto totalmente diferente, con un objetivo diferente, con un enfoque diferente. No puede ser el mismo proyecto. Entonces, en este caso sí es muy especial que tengan cuidado en la postulación de los proyectos para esta convocatoria, quienes se quieran volver a presentar y no hayan llegado a la fase de jurados. Es importante tener en cuenta esto
Y estas reglas del juego, cómo participar en cada una de las convocatorias, es preciso que revisen cuáles son los requerimientos de participación, los requerimientos generales, y ver en la parte de quiénes pueden y quiénes no pueden participar. Bueno, muchas gracias Garabatos por esa pregunta, porque permitió pues brindar toda esta ampliación de información. Tenemos la pregunta de Mae Salcedo. Dice, Andante Films es un colectivo juvenil de cine de Medellín de carácter social sin ánimo de lucro. ¿Es posible inscribirnos a pesar que el colectivo no posee persona jurídica o pagamos Cámara de Comercio? Esto depende de la convocatoria a la cual ustedes se quieran postular, porque las convocatorias del Ministerio de Cultura, del Programa Nacional de Estímulos, están, digamos, dirigidas a 3 tipos de personas: personas naturales, personas jurídicas, que sí están, digamos, legalmente constituidas, o grupos constituidos. En ese caso, los grupos constituidos los conforman varias personas naturales que se unen para la ejecución específicamente del estímulo. Entonces, todo depende de la convocatoria a la que ustedes se quieran presentar y si de pronto existe la posibilidad de presentarse o como grupo constituido o la otra opción es como persona natural. Muchas gracias, Bonnie. Varios de las personas que han estado conectadas nos preguntan que si pueden tener acceso a esta charla o a este material. Queremos comentarles que esta charla va a quedar grabada y colgada pues en la página de Colombia Crea Talento para que puedan volver a revisar de nuevo esta charla, guarden el link, ténganlo ahí pendiente para que puedan volver a consultar esta charla. Tenemos otra pregunta de Andrés Ibáñez y él menciona, ¿no hay becas para creación de podcast? ¿Podría aplicarse un proyecto de podcast en economía naranja? Entonces, a diferencia de la primera fase que habían unas convocatorias muy específicas de pronto para la generación de contenidos en medios de comunicación, estas convocatorias que puedes ver aquí son un poco más generales. Y por ejemplo, si tú ya tienes un proyecto de podcast, que ya es un producto terminado y necesitas ampliar el número de podcasts o ampliar el alcance de estas grabaciones, podrías participar en la convocatoria, por ejemplo, de producción. O, por ejemplo, si quieres hacer una circulación de varios contenidos de podcast, podrías mirar las redes de circulación de bienes culturales y creativos y además asociarte con otros agentes del ecosistema, ya sea que también sean periodistas o de audiovisuales, de comunicaciones que te puedan brindar apoyo para este proyecto. De pronto, si tú quisieras brindar clases de cómo hacer un podcast, te podías ir a la convocatoria de servicios educativos en canales digitales. Un poco también lo que se usa con estas convocatorias naranjas es que los agentes del sector cultural y creativo vean a sus pares como un gran socio para poder hacer el desarrollo de sus proyectos. Queremos ver también que ustedes se puedan presentar de manera asociada para poder postular sus proyectos. Bueno, Luz Caballero, su pregunta nos dice, como persona jurídica, ¿es necesario tener el registro mercantil para aplicar? ¿Hay alguna parte donde piden este requisito? ¿Hay tiempo mínimo de conformación? También el tiempo mínimo bueno, no, sí. Dale tú. No, lo que les iba a decir es que el tiempo, digamos, de conformación también de la persona jurídica la determina cada uno de los estímulos, ¿sí? Esto depende de lo que esté establecido para cada una de las convocatorias. Lo de la matrícula mercantil, sí, no sé. Bueno, por parte de la matrícula mercantil es preciso que vayan al link o al enlace, la parte de requerimientos generales y puedan revisar cuáles son los documentos administrativos que se solicitan para cada uno de los participantes. Es decir, si ustedes van y miran persona natural, los administrativos son el formulario de persona natural y su cédula. En el caso del grupo constituido es el formulario para grupo constituido y sus respectivas cédulas. Y en el caso de la persona jurídica, empiezan a haber unos requerimientos adicionales también si es público o privada. Entonces se va a preguntar su cámara de comercio,
se va a solicitar documentos del representante legal, y entonces acá también hay que mirar si es público también que se solicita, de quién está a la cabeza de este organismo. Entonces es preciso que se revisen los requerimientos generales para poder tener como la total lectura de cuáles son todos los documentos administrativos que se solicitan por cada uno de los participantes. Por eso es importante mirar los requisitos generales de participación, pero también a la vez mirar los requisitos específicos de la convocatoria, porque son esos dos requisitos diferentes que nos toca tener claros. Muchas gracias, Moni. Bueno, se nos acabó el tiempo. Hemos llegado al final de esta charla. Agradecemos a Mónica y a todos los seguidores de esta transmisión. Esperamos que se postulen con sus proyectos. Recuerden que si tienen dudas o preguntas sobre el proceso y requisitos de cómo participar en esta convocatoria, pueden escribir a becas@mincultura.gov.co, y si tienen preguntas puntuales sobre las 6 convocatorias naranja, por favor escribir a estímulosnaranja@mincultura.gov.co, y recuerden que todas las postulaciones son de manera virtual a través de la plataforma que les ha indicado el Programa Nacional de Estímulos. Y antes de marcharnos, queremos hacerles un recordatorio. El día de mañana tendremos otra charla por Facebook Live con la Dirección Nacional de Derecho de Autor sobre el registro de obras y contratos. Esta información es muy pertinente y clave porque les va a dar información sobre uno de los requisitos que se solicita en la convocatoria de producción de bienes y servicios. De nuevo, muchas gracias por su compañía. Estamos muy pendientes de sus preguntas. Estamos ya muy ávidos de que nos escriban bastante. Así que estamos pendientes y feliz día para todos. Buen día. Hasta luego, gracias.